En primer lugar, le doy la bienvenida a las compañeras presentes, a los compañeros y compañeras que se van a conectar después y a quienes van a ver este video posteriormente. Y hoy nos corresponde a nuestra reunión de acompañamiento sobre la evaluación final de la unidad 4. Ya estamos a puertas de ir terminando con este curso. Aún nos queda, además de esta evaluación, la evaluación de integración final, que eso lo vamos a ver en nuestra próxima reunión. Y lo primero que quería ver con ustedes es compartirles un documento que nos hicieron llegar el día de hoy, por parte de las jefaturas, que ha ocurrido en varias situaciones, estudiantes que han enviado los trabajos, obviamente fuera de los plazos, pero sin una justificación adecuada. Y se ha dado para bastantes confusiones en ese aspecto, porque lamentablemente nosotros como docentes ya se nos indicó que no podíamos. Yo les he comentado en varias ocasiones que esto, yo no lo puedo, si alguien no presentó un certificado en la fecha correspondiente, yo no puedo hacer nada al respecto. Así que voy a partir leyéndoles este comunicado, que es un comunicado de cierre de semestre y que lo escribió mi jefatura. Dice: estimados estudiantes y docentes, junto con saludar, esperando que se encuentren bien, les escribo con motivo de recordar algunas informaciones relevantes en el contexto del cierre del semestre. Sobre las entregas tardías, las y los estudiantes que se retrasaron en la entrega de una evaluación cuentan con plazos establecidos en el artículo 26 del reglamento de los estudiantes del instituto para tomar contacto con el o la docente a cargo. Aquí, como dice en este caso, que si un alumno se encontrara imposibilitado de rendir una evaluación en la fecha fijada para ello, deberá presentar la correspondiente justificación al docente respectivo, dentro del 5º día hábil siguiente a la fecha de la evaluación. La inexistencia deberá justificarse mediante certificados médicos u otro documento que acredite la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que imposibilitó la asistencia a la evaluación, lo que permitirá al estudiante rendir una evaluación recuperativa. La evaluación de última instancia no admitirá justificación para inasistencia, que esta es en caso de que es la que se da después y que se entiende en este caso como un formato de examen. En caso de que el justificativo presentado sea calificado como insuficiente, improcedente o extemporáneo por parte del docente, el estudiante podrá apelar en una última instancia ante el jefe de carrera dentro del 5º día hábil siguiente a la fecha de la resolución de rechazo de la justificación. La inexistencia injustificada será calificada sin más trámite con nota 1. Como se indica, existen ciertas condiciones para solicitar un nuevo plazo de entrega. Si será el caso de que quisiera apelar porque su justificativo no ha sido considerado como válido, ruego tomar contacto conmigo al correo ngarrido.m@ipleones.cl, que es Natalia Garrido, y que es la encargada de los cursos de formación general. Sobre inscripciones tardías a carreras o asignaturas, por indicación de la dirección académica, las personas que se incorporaron tardíamente respecto a la fecha máxima de inscripción de asignaturas, que fue el 1 de abril, deben ser calificadas con nota mínima en las evaluaciones anteriores a su llegada. En ese sentido, para los puntos A y B, los docentes, ni los docentes, ni mi propia figura de coordinación de formación general, equivalente a jefatura de carrera para estos cursos, estamos habilitados para contravenir el reglamento o indicaciones de la dirección académica. Esto va por encima de todos nosotros y es algo que fijó en caso de que haya personas que se hayan matriculado o unido al curso después del 1 de abril. Y esas personas, por no haber entregado las primeras 2 evaluaciones, tienen automáticamente, o las primeras 3 o 4, dependiendo del caso de cada persona, tienen automáticamente la nota mínima y no se puede hacer nada sobre eso. Sobre la evaluación de última instancia, es la última evaluación que un estudiante puede rendir para optar a la aprobación con nota 4 de cualquier curso de formación general. Esta consta de una prueba tipo cuestionario con límite de tiempo, por lo que es muy relevante que, en caso de rendirlo, se aseguren de tener las siguientes condiciones antes de realizarlo: un computador, no vía celular en este caso, no por medio de la aplicación, conexión a internet estable. Si necesita un computador, puede acercarse a cualquiera de las bibliotecas equipadas, que está en la sede de Santiago, la sede de Centeno, y que funciona en este caso de lunes a viernes
hasta las 21 horas y los sábados de 9 a 15:30 horas. Si necesitan soporte técnico, puede escribir al campus virtual de Moodle en este caso, y el portal del estudiante, que es soporte@ipleones.cl, y a soporte de, en este caso, tecnología educativa, que es ipino@ipleones.cl, que es Ingrid Pino, que es la encargada en este caso de soporte de tecnología educativa, y soporte de correo electrónico, que es soportecorreo@ipleones.cl. Si necesita más información sobre alguno de los cursos, se puede contactar con su docente a cargo. Si necesita otro tipo de información sobre el programa, puede hablar con Natalia Garrido. Y este correo, se fijan, es del día de hoy. Esto es para las personas que en ciertos casos, yo este documento de todas maneras lo voy a compartir para que lo tengan disponible en el aula virtual. Eso principalmente con lo que respecta al documento, o sea, al tema de las fechas, que muchas personas me han escrito correos, no solamente a mí, que han escrito muchos correos a muchas personas, en este caso, a muchos profesores del área, por el tema de problemas con la entrega de evaluaciones de forma tardía, que lamentablemente es algo que va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Eso con respecto a esto, y ahora vamos a hablar directamente de en qué consiste nuestra evaluación final de la unidad número 4, y después vamos a hacer un repaso sobre esto para que podamos ir aclarando las dudas pertinentes. Vamos a compartir pantalla. La evaluación final de la unidad número 4, elementos éticos presentes en el contexto laboral, es, al igual que las evaluaciones anteriores, de carácter individual. En este caso, ustedes tienen que responderlo en el mismo formato Word y poner sus datos personales, carrera, sección, al momento de subirlo vía aula virtual. Como ustedes saben, se llegó al compromiso de que si ustedes no podían, por algún motivo, entregar la evaluación directamente vía aula, se podía enviar por correo electrónico hasta el día siguiente. En caso de que alguien lo haya entregado después, tiene que presentar un certificado médico o un certificado que justifique en este caso la existencia. Lamentablemente, en muchos casos las personas no han presentado estos certificados, y no, yo no puedo hacer nada al respecto si no hay algo que valide en este caso el no envío del trabajo. Pero si ustedes lo entregaron dentro del día siguiente, el día lunes en este caso, no hay problema. Yo he acusado recibo de todos los trabajos, y van a ser corregidos los que falten por corregir. Ahora, vamos a leer este texto y en base a este vamos a responder algunas preguntas. Un estilo de vida, ética profesional y trabajo. La ética profesional se refiere al conjunto de normas o principios por los cuales debe regirse una persona en el ámbito laboral. Este factor trata de abarcar los parámetros y actividades que se realizan en las diferentes profesiones. Trata de establecer conciencia de responsabilidad en la ejecución de la profesión, mediante los valores que tiene cada persona. Para que una persona tenga ética profesional, es fundamental que goce de una naturaleza o personalidad que restaure el sentido de responsabilidad en cada individuo para un mejor rendimiento, como principal objetivo de esta materia. ¿Se fijan? El tema de la responsabilidad es algo fundamental dentro de esto. La ética profesional no depende directamente de normas o códigos de conducta. No nos pone en dilema de cumplimiento o no de ciertas reglas debido a que sucede naturalmente. El comportamiento de la ética es totalmente libre, responsable de las consecuencias que puede llegar a tener, independiente de las buenas intenciones. O sea, ustedes pueden tener muchas veces buenas intenciones, como nos ha pasado en el caso de los dilemas éticos, pero las consecuencias tienen que ser asumidas por la persona que toma la decisión libre frente a ella. En lo profesional, tiene que ver directamente con nosotros. Guarda relación con la calidad moral del trabajo que realizamos. Se vincula con la forma en que llevamos a cabo nuestro quehacer diario, que implica vocación, honestidad, responsabilidad y respeto. Es asumir un compromiso con lo que cada ser humano hace.
Un ejemplo de ética profesional sería que independientemente del estado de ánimo en que la persona se encuentre, de lo que sucede internamente, por alguna situación económica, de lo que esté sucediendo en el mundo, la responsabilidad profesional nos obliga a hacer un buen trabajo pase lo que pase. Muchas personas faltan a la ética porque con frecuencia llevan sus problemas a su lugar de trabajo. Entonces, ¿de qué sirve tener un título universitario o un puesto si haces tu trabajo con desinterés y sin vocación, pensando que todo el mundo tiene la culpa de tus problemas? La ética profesional es de cumplimiento obligatorio con nuestro ser, un principio inviolable, una lealtad que no se puede abandonar ni defraudar para que se llegue a ser mejor persona, con más principios y conocimientos. Cuando se actúa con ética profesional significa que se ha logrado integrar el quehacer diario con la vida cotidiana. La vocación tiene mucha importancia para que asumamos ese compromiso laboral. Bueno, la autora del texto en este caso, eh, Caballero, en este caso, el 15 de enero del 2017. Con respecto a este texto, si ustedes se fijan, habla de las responsabilidades en este caso que uno tiene como profesional y que muchas veces es complejo, no solamente para ustedes, para mí como docente, para todas las personas en general, cumplir con estos estándares que marca la ética profesional y que no son estándares que establece muchas veces la sociedad, sino que tiene que ver también con cómo uno mismo, en este caso, decide desempeñar un trabajo. Muchas veces es común que uno se queje en alguna oficina en la cual haya, por ejemplo, atención al público, por ejemplo, es muy común escuchar quejas sobre las y los funcionarios públicos porque no cumplen su labor de la mejor manera, en este caso, porque lamentablemente en la sociedad, en este caso contemporánea en la que vivimos hoy en día, es muy difícil mantener esto, mantener fuera los trabajos, los problemas personales, porque muchas veces se entrecruzan problemas laborales con problemas personales, pero eso no tiene que ver en este caso con el trato que uno le da a la gente muchas veces. O sea, por más que yo esté, no sé, mal personalmente a nivel económico, eso no me faculta en este caso o no me exculpa de la responsabilidad si yo trato mal a alguien, si yo hago mal mi trabajo. Al revés, parte de la ética es que yo me deba hacer cargo de cualquier situación, en este caso, compleja que derive de mi comportamiento. Por tanto, las preguntas pasan a ser las siguientes, dice reflexione y responde. De acuerdo con el texto anterior, ¿qué significa asumir conciencia y responsabilidad en el desarrollo de la profesión mediante los valores que tiene cada persona? Esto, si ustedes se fijan, está más o menos acá en este caso. Tiene que ver en este caso con cierto punto de vista subjetivo también al momento de enfrentar el ámbito laboral, y tiene que ver en este caso, como dice, eh, es fundamental que goce de una naturaleza, una personalidad que restaure el sentido de la responsabilidad en cada individuo para un mejor rendimiento, como principal objetivo de esta materia. O sea, la ética tiene ese objetivo, que las personas adquieren nuevamente la responsabilidad. Y por otra parte, la ética profesional no depende directamente de normas o códigos de conducta. No nos pone en dilema en este caso del cumplimiento o no de estas reglas debido a lo que sucede naturalmente. El comportamiento de la ética es totalmente libre y responsable de las consecuencias que pueda llegar a tener, independiente de las buenas intenciones de cada uno. Entonces, en lo profesional tiene que ver directamente con nosotros, guarda relación con la calidad moral del trabajo que realizamos. En este caso tiene que ver con una conciencia que nosotros tengamos de las cosas que hacemos. Y se vincula con la forma en que llevamos a cabo nuestro quehacer diario, implica vocación, como ya habíamos visto, honestidad, etc. Entonces es importante el asumir conciencia o el tomar conciencia de las cosas que hacemos y la responsabilidad inherente que viene en ello. Yo no puedo, por ejemplo, es como el típico dicho, tira la piedra y esconde la mano. No puedo hacer eso en lo profesional, sino que si yo tiro una piedra, efectivamente debo reconocerlo, tomar conciencia que efectivamente fui yo. No fue que mi mano, así como mágicamente, tiró la piedra y yo me quedo exculpado de todo. No.
hay una decisión ahí entre medio, y esto en el ámbito profesional se ve mediante los valores que tiene cada persona. Es importante mantener esto, por eso en los dilemas nosotros lo vimos con ciertos casos en los cuales a uno se le ponen situaciones en las cuales tiene que tomar una decisión y tiene que decir, no, efectivamente yo como profesional estoy en contra, por ejemplo, en el dilema que veíamos del caso del asistente social de la empresa, que el jefe le recomendaba que no fuera, por ejemplo, a ver a las personas y que simplemente se fuera en taxi al trabajo y declarara eso como los gastos ya asignados. No, es parte en este caso de lo que yo tengo que hacer como profesional, es tomar ese tipo de decisiones y decir, no, efectivamente, yo no puedo echar la culpa, bueno, es que mi jefe me lo dijo. No, que tu jefe te lo diga no implica que tú tienes que realizar un acto que va en contra de la ética. La pregunta número 2 dice, ¿qué dice este extracto sobre la ética profesional y qué trata de establecer? Aquí tienes que justificar la respuesta y para ello puedes dar algunos ejemplos. Y que es parte de lo que yo he mencionado ahora y que podemos ver, y ya hemos visto en varios casos, por ejemplo, que habla sobre la ética profesional, que tiene que ver en este caso con la responsabilidad y con ciertos valores propios de cada ser humano. La idea, por ejemplo, si se fija en la ética profesional, es el de cumplimiento obligatorio con nuestro ser, con nuestro propio ser. Un principio inviolable, una lealtad que no se puede abandonar ni defraudar para que se llegue a ser mejor persona con más principios y conocimientos. Ahora, con respecto a la parte 2, considerando la siguiente definición sobre ética y liderazgo, que es algo que nosotros ya habíamos visto, que dentro de los contenidos de nuestra unidad número 4, se relaciona con el actuar de un líder y cómo se vincula con la comunidad perteneciente a una empresa, generando una cultura de confianza, respeto, justicia, honestidad y altruismo social. Tendencia en este caso el altruismo social a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. O sea, ahí pensamos en empresas que, independiente que muchas veces no saquen mayores ganancias, están pensando en los trabajadores y en las trabajadoras como un activo, como parte de la empresa. Por tanto, se preocupan en este caso en que la gente esté bien, antes de en maximizar ganancias por ganancias simplemente. Reflexionen y respondan. Entreguen dos ejemplos sobre ética y liderazgo, describiendo el contexto y los personajes involucrados. Aquí ustedes tienen que poner alguna situación de ejemplo en la cual ustedes vean cómo actúa, por ejemplo, un líder de manera ética, ya sea algo que les haya sucedido en su trabajo o algo en este caso que ustedes puedan haber visto en la vida cotidiana o en internet, por ejemplo, y donde nosotros, por ejemplo, podemos hablar de, no sé, hipotéticamente, algún caso de alguna jefatura que haya tenido Paulina y que ella destaque, por ejemplo, y diga, no sé, yo una vez tuve un jefe que independiente, por ejemplo, del tema, no sé, voy a inventar un ejemplo, Paulina. No sé, Paulina es madre. Paulina, por ejemplo, más de una vez tenía problemas para ir a buscar a su hija o hijo al jardín y el jefe le daba permiso para ir a buscar a su hija al trabajo porque entendía que en este caso que Paulina, ella misma hacía su trabajo en el horario que correspondía y que salir de repente, no sé, media hora antes para llegar al jardín a buscar a su hija, no era una forma, por ejemplo, en este caso de que ella, era una forma de fortalecer el trabajo de Paulina y en este caso de ser lo más ético posible para una persona que a lo mejor no tenía las condiciones para que otra persona fuera a buscar a su hija, por dar un ejemplo. Y así pueden haber otros, o inclusive pueden dar un ejemplo negativo, entender, por ejemplo, explicar, por ejemplo, dónde debería estar la ética y el liderazgo unidos, pero no se dan. Por ejemplo contrario sería, no sé, quizás en el caso de Carolina le ocurrió que ella, cuando empezó a estudiar, estaba en un trabajo en el cual no entendían el hecho de que ella estuviese estudiando y le decían, por ejemplo, no sé, Carolina salía a las 6:30 y ella decía si se podía retirar a las 6:15 para poder alcanzar a llegar a las clases de las 7 de la tarde justo. Y ella decía, si es necesario puedo llegar esos 15 minutos antes en la mañana o me los pueden quitar de mi hora de colación. Y no, usted tiene que cumplir el horario como corresponde y punto.
Sería un ejemplo negativo en el cual nosotros podemos ver y plantearlo de esa forma y decir, si a Carolina le hubiesen dado la posibilidad de salir esos 15 minutos antes o redistribuirlo, hablaría de una ética en este caso del líder o del jefe que estaría respetando en este caso a sus trabajadores para que, pensando en que esa trabajadora se quiere superar también y que quiere tener en este caso una carrera profesional. Con respecto a la parte 2, la pregunta número 2 señala por qué, a tu juicio, son parte del concepto antes señalado. O sea, en este caso, ¿por qué hay que señalar por qué, desde su punto de vista, hay una, en este caso, la ética y el liderazgo están unidas? O sea, en este caso, la ética en el mundo empresarial. Mal redactado, está como medio redactado raro, pero se entiende. La lógica es entender de por qué la ética es parte del ámbito del liderazgo o de la jefatura dentro de una empresa. ¿Por qué tiene que existir? Cuando no existía la ética laboral, no existían los derechos de los trabajadores, existía lo que se llama la esclavitud. Entonces, como un ejemplo clarísimo de que esto existe por algo, porque existen los derechos de los trabajadores y existe un respeto hacia la dignidad de las personas. Por tanto, tiene que haber una ética profesional. Eso es, a grandes rasgos, lo que sería nuestra evaluación y formas en cómo podrían ustedes abordarla. Ahora vamos, ahí me llegó el correo de Paulina. Y ahora, en un segundo, vamos a ir acá a compartir pantalla y vamos a ir a repasar un poco el contenido del curso, de esta unidad que nos puede servir. Aquí en nuestros contenidos de elementos éticos presentes en el contexto laboral, se fijan ustedes, aquí nosotros tenemos estas tres partes, estas tres lecciones que podemos revisar. La ética y el liderazgo, que es justamente lo que estamos viendo, la ética en el contexto público laboral y la ética y las competencias laborales. Aquí nosotros vamos a ver en el primer aspecto, en el ámbito de la ética y el liderazgo, como ya les he mencionado, que estas 5 cualidades que están asociadas a la ética y el liderazgo y que son mencionadas justamente en nuestra evaluación, en el momento de preguntar cómo veíamos que era importante que un líder en este caso tuviese de ellas. Con respecto al ámbito público laboral, hablamos principalmente del tema de la corrupción, que es algo que afecta al ámbito público y por tanto nos afecta a todos y todos como ciudadanos. Y en la parte ya más hacia la parte final, nosotros nos vamos a encontrar con la ética y las competencias laborales. Y que esto tiene que ver en este caso con principalmente con lo que estamos viendo en el texto. Y que es algo que ya hemos visto de muchas formas. Por ejemplo, la ética laboral o profesional está estrechamente unida al ser y saber hacer en el campo laboral. Nosotros tenemos que saber que ser de una forma y saber cómo actuar de alguna forma en el ámbito laboral. Por tanto, no implica solamente que tengamos los conocimientos técnicos, los conocimientos teóricos sobre una materia, sino que tenemos que ser de una forma determinada, que es el ser profesional. Cumplir con ciertos principios y cierta responsabilidad ante la persona con la cual estamos trabajando. En el caso de ustedes, que es una carrera del ámbito de la salud, ustedes tienen que tratar, en este caso, obviamente, con dignidad a las personas. O sea, eso es algo esencial. De hecho, en el ámbito de la salud se habla del aspecto biopsicosocial, en este caso, respetar el aspecto, la salud biológica de la persona, de la vida de la persona, respetar también el aspecto psicológico, la psiquis de la persona y el aspecto social, las condiciones socioeconómicas de una persona. Si nosotros pensamos en el ámbito de ustedes como estudiantes de laboratorista dental, o sea, yo creo que ustedes comprenden completamente, yo creo que lo han visto, o sea, por algo existe, se creó en un momento en el gobierno de Chile el proyecto Sonrisa de Mujer. O sea, hoy en día está lleno de personas que
carecen de piezas dentales en Chile y que eso te merma no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito vital. La gente que no sonríe por vergüenza, en este caso por el estigma que implica, y que muchas veces las personas pierden su dentadura no, por ejemplo, por mala higiene dental solamente, sino por condiciones de salud, condiciones, algún tipo de aflicción física, o también en algunos casos, lamentablemente, por consumo de alcohol, etcétera. Son muchos los factores que afectan y que no es solamente perder una pieza dental, sino que los dientes representan dentro de nuestra sociedad algo importantísimo. Es la carta de presentación de una persona. Así que por eso es muy importante también que veamos esto, lo asociado a las competencias laborales y estas que tenemos que tener como ser humano y que nos pueden servir también para complementar lo dicho en el texto. Por eso, las competencias se refieren a las capacidades, conocimientos, habilidades que posee una persona para desarrollar determinada actividad o función. Saber, que son saber datos, conceptos, el conocimiento técnico en este caso, saber hacer, las habilidades, las destrezas, los métodos de cómo actuar frente a alguna situación, saber ser, actitudes y valores que guíen nuestro comportamiento, saber estar, en este caso que son capacidades relacionadas con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo, saber estar con las personas, acompañarlas en un proceso, como les decía. En el caso de ustedes, por ejemplo, Paulino, Carolina, ¿cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, han tenido prácticas profesionales ustedes hasta el momento? Yo creo, no, todavía no, les toca al final. Sí. Ya. Este es nuestro segundo año, el otro año nos toca. Bueno, ahí todo esto que estamos viendo ahora lo van a tener que aplicar de forma práctica. Pero ¿alguno de ustedes trabaja en el área o ha trabajado o se maneja o simplemente entraron porque les llamó la atención la carrera? Bueno, yo entré porque la conocí por mi pareja es laboratorista. Yo estoy siendo estudiante en este caso. Ya, y en el caso de su pareja, usted ha escuchado historias al respecto, yo creo, de cómo es la situación de las personas, por ejemplo. Sí, igual, o sea, él tiene un buen equipo de trabajo por lo menos. Pero en el caso de las Yo personas, por esas ejemplo. cosas las podría decir, no sé, por ejemplo, en la salud, en la misma salud pública, el mismo trato que tienen las mismas personas que trabajan en la salud pública, partiendo desde una persona que tiene que resolver un problema para explicarle a otra, encuentro que son muy denigrantes con las personas. Hay muchos protocolos para hacer cosas que quizás no es tan necesario así. Todo tiene que comenzar desde un, por decirlo así, desde un principio. Todo lo que tú avanzaste, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Mi hijo tiene terapias y en pandemia todo eso quedó en nada. Entonces, de por ende, tengo que volver a buscar a los especialistas y volver nuevamente a retomar todo. Pero es mucha burocracia a veces y eso justamente deshumaniza a la persona, al usuario, al paciente. Claro, es muy importante que ustedes lo tengan en conciencia de eso y si pueden hacer algo al respecto al momento de que estén en la práctica, es muy importante después en el ámbito laboral ya verlo. Porque no, ustedes igual, o sea, pueden trabajar ya sea en el ámbito público o privado. O sea, están las dos opciones. No necesariamente tienen que ir, por ejemplo, al ámbito privado, también les va a tocar a lo mejor estar en el ámbito público y conocer esa realidad, que muchas veces quizás no sea falta de voluntad, sino que hay un sistema de fondo que está mal. Y ahí es cuando vemos el tema, por ejemplo, lo que hemos analizado en esta unidad también, el tema de la corrupción. ¿Qué pasa con los fondos, por ejemplo? ¿Qué pasa con las... Es difícil. Inclusive el tema, por ejemplo, de, de los materiales que se ocupan en el ámbito público, muchas veces son más deficientes que los que uno puede encontrar en el ámbito privado. Donde lamentablemente, o sea, en el momento que a ustedes les toque quizás hacer una prótesis dental,
no va a ser de la mejor calidad, no porque su trabajo sea malo, sino porque los materiales que ustedes les están proveyendo tienen una vida útil mucho más corta. Y es complejo. Y quizás les toque explicarles, yo creo que mucha gente, o sea, obvia esos temas, pero quizás les toque explicarles y decirle a la persona, tiene que, con esta prótesis dental a lo mejor va a tener que tener más cuidado para que le dure más tiempo. Por dar un ejemplo. O sea, esto tiene mucho que ver también con esto, con la persona y su compromiso social. El cuestionamiento ético es inherente al actuar humano, por lo que resulta cotidiano enfrentarse a situaciones que requieren de la toma de decisiones en el orden individual y social. La toma de una decisión en lo general puede afectar a otras personas o algún elemento del entorno y no es una tarea sencilla en este caso. Lo anterior exige tener en cuenta los principios éticos y obliga a plantear una serie de preguntas que deben ser respondidas por un trabajo de reflexión del individuo antes de tomar una decisión, pues cualquiera de ellas, por simple que parezca, puede ser fuente de un conflicto, que es lo que hemos visto con el tema de los dilemas. Cualquiera de nuestras decisiones puede generar en un conflicto, ya sea para nosotros o ya sea para un equipo o para una institución o una empresa. Por eso, actuar con inteligencia exige que consideremos bien la mejor manera de lograr nuestros objetivos y también el valor de ellos, de manera que nos propongamos solo objetivos éticamente aceptables. Las organizaciones públicas tienen la responsabilidad y la conveniencia de actuar según las normas de la ética y hacer prevalecer los valores que se corresponden con la ética vigente. Ello le proporciona buena reputación, autoridad, confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía, en el mejor de los casos. Y con respecto, por ejemplo, aquí ética, profesión y vocación, aquí tenemos también unas breves descripciones de cada una de estos conceptos para que ustedes lo vean. Pero bueno, ética que deriva del griego ethos, que significa carácter, temperamento, hábito, modo de ser, costumbre también. Y, por ejemplo, acá tenemos en este caso eh, profesión, que viene de la preposición pro, en este caso, con el verbo fateor, en este caso, que significa manifestar o declarar, proclamar. Surge en este caso también de esta misma sustantivo las palabras profesor y profesión, y de vocación, interés o inclinación de una persona por un tema o un área determinada, por dar algunos ejemplos. Así, a grandes rasgos, es lo que podemos ver y que nos va a servir para responder nuestra evaluación. Paulina, Carolina, ¿alguna duda hasta el momento? No, profe. Hola, Mauricio, buenas tardes, que se acaba de sumar. Mira, vuelvo, bueno, como les había mostrado a las compañeras, volvemos a ver nuestra evaluación final de la unidad número 4. Como les había indicado, es de carácter individual, que implica leer primero este texto que se llama Un estilo de vida, ética profesional y trabajo, y hay que responder 4 preguntas. 2 con respecto al texto en particular, y 2 con respecto a la siguiente definición de ética y liderazgo. Las primeras preguntas son las siguientes, de acuerdo al texto. ¿Qué significa asumir conciencia y tomar en este caso responsabilidad en el desarrollo de la profesión mediante los valores que tiene cada persona? Nosotros habíamos visto que tenía que ver en este caso con el tomar conciencia en este caso, y en este caso entender qué es lo que yo tengo que hacer y que la responsabilidad es algo inherente al trabajo de cada persona y al desarrollo de una profesión. Independiente de códigos de ética, en este caso tiene que ver con mi rol como persona que opta por una profesión. Tiene que ver con lo que vamos a ver por el tema de la vocación, por ejemplo. Nosotros optamos, tenemos una inclinación de hacer alguna materia y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Por eso se fundan los valores de cada persona. ¿Y qué dice este texto, en este caso, sobre la ética profesional y qué trata de establecer? ¿Qué es lo que está, bueno, ahí implícito y que después pueden ver inclusive el video para que les sirva de apoyo? Con respecto a esta definición, que también está
en el contenido que nosotros vimos, en este pentágono donde decía ética y liderazgo, y estaban estas 5 características que estaban alrededor del concepto de ética y liderazgo, y que se relaciona con el actuar de un líder y cómo se vincula con la comunidad perteneciente a una empresa, generando una cultura de confianza, respeto, justicia, honestidad y altruismo social, que decíamos que el altruismo es esta tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio, pensando que las empresas que piensan en cuidar y favorecer a sus trabajadores, inclusive más allá del hecho de maximizar solamente las ganancias. Sobre esta definición, ustedes tienen que, en este caso, responder lo siguiente. Entregar 2 ejemplos sobre ética y liderazgo, que dábamos como ejemplos de cómo se relacionaban, en este caso, una jefatura ética, podríamos llamarla, donde un jefe que, poníamos como ejemplo el caso, no sé, hipotético, de que Paulina se le dejara salir a lo mejor más temprano para poder ir a buscar a su hija al jardín, o en el caso de Carolina, que se le dejara ir, por ejemplo, salir 15 minutos antes para poder llegar a estudiar. Y esto teniendo en consideración que ellas compensan ese tiempo, ya sea con más trabajo o eficiencia, o en este caso tomándolo de su hora de colación o llegando más temprano, depende del acuerdo, pero existe esa flexibilidad hacia el trabajador, es un ejemplo de un liderazgo ético. Y señalar por qué, a su juicio, desde el punto de vista de ustedes, eh, son parte del concepto antes señalado, en este caso, la ética y el liderazgo se unen acá. Está como medio redactado, medio raro, en el ámbito de la evaluación. ¿Alguna duda, consulta? No, profe. Mauricio. Sí, profe, yo tengo una duda con respecto a Dígame. una nota. Hoy día me parece una nota roja en el sistema, profesor. Eso es mi La, consulta. ¿cuál, ¿Cuál nota? No sé si el primer trabajo. El El primer primer trabajo trabajo. aparece. Sí. Sí, porque, o sea, no lo envió. Sí, sí, está enviado, está respaldado. Envié los 3 trabajos. 3 veces lo reenvié y lo envié a su correo y al correo institucional. Por lo menos yo cuando revisé, no me lo había mandado. Ese por lo menos no estaba. Porque usted me lo mandó de otro correo que no era... Claro, yo lo envié en el correo de mi señora cuando tenía mala la plataforma porque tenía problemas de un pago y después quedó liberado y después lo envié con el correo mío y con el institucional y ahí quedó en ese respaldo. Incluso lo comenté con la jefe de carrera igual también Mm. y me dijo que se lo mencionara y lo hiciera presente en ese aspecto. Y yo después le reenvié otro correo al suyo, o sea, perdón, al institucional manifestando la misma situación ocurrida. Yo le decía, me parece raro porque claro, habían sido los otros trabajos, yo los encontré, pero ese no. Por eso le puse la nota mínima. Porque Yo ese trabajo, lo tengo guardado. si usted ¿Sí? lo tiene, ese mismo trabajo, el correo y todo, reenvíamelo. Ya, ningún Pero, problema. Yo solo pero, un minuto. pero reenvíe, mire, haga lo siguiente, si lo mandó del correo de su señora, reenvíeselo al correo institucional suyo y de ahí me lo reenvía a mí. Porque ese Ya, correo, recuerden que los correos que no son de la plataforma, los tira como spam o los filtra algunos, simplemente no llega. ya, ya. Ningún problema. Esa era mi inquietud, profesor, ¿Sí? porque está afectando esa nota, más que nada. Por Yo creo eso que era todas la las otras inquietud. notas están, todas las notas, las otras puestas están súper bien. Sí, no, sí, esa es la que me Mm. compleja. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, Mauricio, Profesor, muchas gracias. consulta, Dígame. la evaluación número 4 está habilitada a contar de ahora o mañana? No, con tarde hoy día está disponible la evaluación de la unidad número 4. Ya, profe, se pasó. Muchas gracias. No se preocupe. Entonces, déjenme- lo revisamos por si acaso.
aquí es el final de la unidad número 4, está la evaluación ya disponible, y ustedes aquí lo pueden descargar y pueden en este caso subir, hacer el envío. Va, ahí se me había cerrado. Así que eso. Si no tienen ninguna otra duda, ninguna consulta, por mi parte lo dejamos hasta acá. Que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien, cuídense. La nota que falta de aplicando lo aprendido en la unidad número 4, dentro de estos días va a estar en el sistema. Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Chao, profe. profe. Luego, chao, chao. Cuídense. Descanse. Gracias.